Hola a todos, bienvenidos a El Bolsillo, un podcast de Vanguardia, el Sistema Informativo de Santander. En este nuevo espacio periodístico en el que hablaremos de temas económicos que impactan el bolsillo y la economía de las familias, estaremos hablando con analistas, con expertos y con personas de la calle sobre lo que nos aqueja y sobre lo que nos inquieta sobre la economía. Soy Miguel Orlando Alguero, periodista económico de esta casa periodística. Y en esta ocasión vamos a hablar del riesgo que se asoma en el mundo y también en Colombia, la estanflación. Aunque es un término técnico, parece desconocido o incluso no sabemos qué significa, esta palabra revela muchísimas tragedias que afectan nuestro bolsillo. La cuenta de Twitter de Economía para la People lo explica así. Es una palabra técnica para describir cuando las economías de los países no crecen, aumenta el desempleo y la inflación sube un resto, o sea, todo mal. Eso es grave porque a la gente le rinde menos la plata y hay más gastos. Es decir, los hogares, nosotros, las familias, no solo perciben que están comprando menos cosas, sino que efectivamente lo están haciendo. ¿Pero por qué estamos hablando de esta inflación? En un evento hace unas semanas, en el que se conmemoró el centenario del Banco Central de Reserva del Perú, la atención se la llevó Carmen Reinhardt, vicepresidente y economista jefe del Banco Mundial, quien lanzó una advertencia y dijo esto: gran parte del planeta está en riesgo de esta inflación. ¿Esto qué significa? Que se está gestando una situación económica en la que se juntan un crecimiento bajo o negativo, un alto desempleo y una inflación al alza. Entonces, lo que vemos es precios altos, con poco empleo y una economía estancada que a la final son los ingredientes explosivos de una receta que se llama estanflación, que traería efectos negativos y nocivos para el bolsillo de todas las personas. Estos ingredientes se están cocinando por cuenta de la invasión de Rusia a Ucrania, los rebrotes de COVID en China, el desbalance de la cadena comercial mundial, el alza de los commodities, insumos y materias primas, más la gran incertidumbre económica. Por eso vemos que la volatilidad y el incremento en los precios de los alimentos ha llevado a la inflación a cifras no vistas en décadas, y Colombia no está exenta de todo esto. Para explicar punto por punto qué es la estanflación, hemos invitado a Sander Alberto Rangel, director del programa de Economía de la Universidad de La Salle, quien nos describe los tres elementos que componen este hecho económico. La estanflación es un escenario de carácter macroeconómico y básicamente se caracteriza por una triada, un triángulo en el cual se conjugan tres elementos. El primero relacionado con la inflación, con el nivel de precios de la economía. En este escenario esa inflación es alta, es creciente y esa condición en la actualidad en Colombia se cumple porque tenemos condiciones inflacionarias por encima del promedio de manera significativa. Primer elemento, inflación alta o creciente. Un segundo elemento hace referencia a una tasa de desempleo alta. Y si bien nosotros en el contexto de pandemia tuvimos una tasa de desempleo que rozó el 20%, hoy en día tenemos una tasa de desempleo que se mueve entre el 12 y el 13% y tiene una tendencia decreciente, se está acercando a los niveles prepandemia, que eran unos niveles por el orden justamente del 11%. Entonces, de ella sí hay que decir de la tasa de desempleo que no es excepcionalmente alta, como sí lo es en el caso de la inflación. Luego, la condición de inflación alta creciente se cumple, la condición de desempleo no en la misma medida, a pesar de que tenemos un desempleo comparativamente alto con otros países. Y estos dos elementos se han de conjugar justamente con el elemento estancamiento. El elemento estancamiento está en perspectiva del crecimiento económico, del aumento del PIB, del impulso de la economía. Y realmente eso es algo que en este momento no podemos decir que se esté viviendo porque tanto en el año inmediatamente anterior, 2021, se dio una tasa de crecimiento alta, de recuperación superior al 10% y una tasa de crecimiento también positivo se evidencia para el primer trimestre de este año. Luego, una de las tres condiciones, la de la inflación se cumple, la del desempleo parcialmente, pero la del estancamiento no.
Como hemos escuchado, el director del programa de economía de la Universidad de La Salle explica que en la actualidad solo se cumple uno de los 3 elementos en Colombia. En este caso es la inflación. El desempleo se da parcialmente y el estancamiento de la economía en este momento no se da. Ahora llevemos estos indicadores a cifras, a números, a porcentajes. Empecemos por la inflación. La inflación anual de Colombia llegó al 9,23% en abril y se convirtió en la más alta en 21 años, de acuerdo con el informe del Índice de Precios al Consumidor que revela cada mes el Departamento Administrativo Nacional de Estadística, el DANE. En cuanto al mercado laboral, la población ocupada en marzo del 2022 en el país sumó 1,58 millones de personas, para llegar a un total de 21,68 millones de personas ocupadas, mientras que la población desocupada o desempleada cayó en 480,000 y ahora son un total de más o menos 3 millones de personas desempleadas. También el DANE puntualizó que la tasa de desempleo fue de 12,1%, todavía de 2 dígitos, es decir, 2,6 puntos porcentuales por debajo de la tasa presentada en el mismo periodo, es decir, en el mismo mes del año pasado, en el 2021. Finalmente, el crecimiento económico. También el DANE recientemente precisó que la economía colombiana creció en un 9% en febrero, en un 8,2% en enero y en marzo fue del 7,6% el crecimiento según el indicador de seguimiento a la economía. De esta manera, el DANE revela y le cuenta al país que en el primer trimestre del 2022, de acuerdo con el DANE, el Producto Interno Bruto de Colombia creció 8,5% respecto al mismo periodo del 2021, incluso por encima de las proyecciones de casas económicas, de analistas y de entidades financieras que tienen un crecimiento por debajo. Con este panorama lleno de cifras y porcentajes, es bueno preguntarnos, ¿Colombia está en riesgo de caer en esta inflación? ¿Y eso cómo afectaría al ciudadano de a pie? Para esto, hemos invitado y le preguntamos a la economista Angélica Benavides, cofundadora de Economía para la People, y responde a estos interrogantes. Aunque en el caso de Colombia por ahora parece una posibilidad muy lejana que haya una alta inflación, lo que pasaría con los ciudadanos de a pie es que se verían afectados por el incremento de la inflación, que seguiría reduciendo el valor del dinero que tienen en sus bolsillos, por lo tanto les costaría mucho más trabajo comprar el mercado y los demás bienes que necesitan para su subsistencia, bienes y servicios. Pero además, dado que el empleo en este tipo de situaciones no crece, es posible que varios de ellos pues pierdan su trabajo y se vean en grandes dificultades para conseguir uno nuevo, con lo que significa todo lo que significa ello. Es decir, los pocos que puedan tener ahorros, pues esos ahorros les van a durar mucho menos tiempo mientras consiguen un nuevo empleo, y los que no tienen ahorros pues simplemente van a dejar de tener ingresos por completo y va a ser un problema mucho más grave para sus hogares. Hay que recordar que la estanflación no es algo nuevo. Ya en varias economías del mundo se vivió en la década de 1970 con la crisis energética. En aquella oportunidad, Estados Unidos y otras economías de Europa presentaron un aumento del desempleo, un crecimiento tambaleante, mientras que el Banco Central de Estados Unidos o la Reserva Federal se empeñaba en aumentar agresivamente las tasas de interés. Ahora, en el 2022, con un contexto diferente, ya hay economistas que se preguntan si habrá recesión en la economía global o tendremos estanflación. Entonces, la pregunta es ¿qué tanto puede afectar una inflación desbordada el crecimiento de la economía? Por una caída en el consumo, el incremento de los costos para las empresas y si las tasas de interés siguen subiendo. Algunos proyectos de inversión o algunos consumos o algunas compras podrían verse afectados. Este escenario, como algunos dicen, sería una tormenta perfecta para ver cómo el crecimiento va decreciendo. Para eso, hemos invitado al analista económico Mateo Rivera, que nos da algunas reflexiones del por qué este panorama es nocivo para nuestro bolsillo. Cuando hablamos de esta inflación, es quizás uno de los escenarios más temidos o más negativos que se puedan llegar a presentar en una economía. Básicamente estamos haciendo referencia a un proceso de estancamiento, pero que tiene algunas particularidades muy marcadas, como sería, por ejemplo, un incremento considerable en los niveles de precios, pero que también viene acompañado de altos niveles de desempleo. Recordemos que convencionalmente, pues en la economía se maneja un escenario
de que normalmente cuando hay altos niveles de inflación, la tasa de desempleo suele ser mucho menor, o que por el contrario, cuando hay altos niveles de desempleo, la inflación debería ser mucho menor. Y por eso pues estamos hablando de que este escenario de esta inflación es bastante temido. Es un escenario que es bastante nocivo para el bienestar de todas las personas. En un primer orden de ideas, estamos hablando que en los instrumentos convencionales de intervención en materia económica, como vendría siendo la política monetaria y la política fiscal, desafortunadamente pierden eficacia, y por consiguiente estamos hablando de que pasamos a un fenómeno que se conoce como el estancamiento secular. Eso ha sido muy común en la Unión Europea, en Japón, durante los años antes de la pandemia, y pues eso tiene algunas implicaciones, como podría ser la pérdida de poder adquisitivo, una precarización del mercado laboral, y pues esto trae unos resultados bastante nocivos, pues con su máxima manifestación en un detrimento en la calidad de vida y pues mayores incrementos en los niveles de pobreza. Y sin ser melodramáticos y apocalípticos, la estanflación es una realidad no tan lejana de muchos países, entre ellos Colombia. Tenemos precios altos, bajo empleo, pero no hay una economía estancada. La pregunta es, ¿estará Colombia en riesgo? Por ahora no, dicen los analistas. Pero la alerta, según la representante del Banco Mundial, es que no es un efecto actual o que se esté produciendo ahora mismo, ya que hasta el momento solo están aumentando los precios y por lo tanto únicamente hay inflación. Ella dice que es una situación de alta inflación, como hemos dicho, y recuperación económica muy baja. Entonces, ¿estamos en riesgo? El director del programa de economía de la Universidad de La Salle así lo ve. La probabilidad, o mejor, la posibilidad de que se dé esta inflación siempre existe, ¿sí? Y estudios recientes lo señalan, como estudios que presenta el Banco Mundial, de que Colombia tendría la posibilidad. Pero una cosa es posibilidad, sí o no, y otra cosa es probabilidad, y realmente la probabilidad o el riesgo de que efectivamente se concrete la estanflación en Colombia hoy en día es bastante baja, porque se dan dos prácticamente de los tres elementos, pero la posibilidad es realmente baja. Eso sí vale la pena decir en este caso que pues el efecto que tendría un ejercicio o una situación de estanflación sobre el bolsillo de los colombianos, pues evidentemente sería muy negativo, porque estaría fundamentada en un escenario de desabastecimiento, en un escenario de mayor costo de los insumos y materias primas, por ende en un escenario que reforzaría esa dinámica inflacionaria y que llevaría a una caída de la demanda agregada, que pues concretaría un círculo vicioso en la economía que nos llevaría a la recesión. Y pues sería un escenario altamente negativo, con precios altos, con poco empleo, con economía que no crece, y una economía que no crece entonces no genera trabajo, y pues eso conlleva un escenario de recesión. Pero realmente hoy en día no sería bueno pensar en hablar de este escenario, sería un tanto un llamado digamos, a generar perspectivas que realmente no se ven como cercanas o como inmediatas. A pesar de que hay analistas que insisten en que las probabilidades de estanflación están lejos, ya sufrimos el riesgo de los precios. ¿Volverá la estanflación de los años 70 al carro de compras cuando salimos a mercar? Porque con los precios subiendo y la economía de varios países recortándose en sus previsiones y proyecciones, sobrevuela este peligro, esta sombra que acecha a las economías, y nos tocará, si esto se da, apretarnos el cinturón. De igual manera, los economistas recuerdan que la incertidumbre actual es mayúscula, que cualquier estimación sobre el golpe de la guerra en Ucrania, en la economía global, es prematura, incluyendo a Colombia. Hay que anotar que por estos días los líderes económicos y políticos se reúnen en Davos, Suiza, en el Foro Económico Mundial, y entre sus conclusiones ven el riesgo de una recesión económica global. También el alto costo de vida que se siente en todo el mundo, siendo la mayor amenaza que observan. Hay que estar alertas y pendientes de lo que pase con nuestros bolsillos.
El Bolsillo es un podcast de Vanguardia, el sistema informativo de Santander, producido y editado por Moisés Cabeza. Gracias por escucharnos. Soy Miguel Orlando Alguero, periodista económico de Vanguardia. Recuerda que tenemos una cita cada semana con los podcasts de esta casa periodística.